Entonces, nosotros tenemos que las direcciones IP se van a dividir en dos partes, ¿no? Una que es la porción de red y la otra que era la porción de host, ¿no? Ahora, estas dos partes lo que van a hacer mediante la máscara de red, si nosotros volvemos binario toda la dirección IP, vamos a ver que vamos a tener a la máscara de una forma donde tenemos una primera parte en puro unos y una segunda parte de la máscara que va a ser puro ceros, ¿no? Los unos van a representar la porción de red y los ceros la porción de host, ¿no? ¿Eso qué significa? Que entonces la dirección IP por sí misma no se divide en dos partes, pero la máscara le va a decir hasta dónde es cada una de las partes de la dirección IP red y hasta dónde es, a partir de ahí, la porción de host, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de 32 bits, podríamos tomar uno, 2 o hasta incluso 24 o más bits como porción de host, ¿no? ¿Qué es la porción de host? Es la que debe identificar esencialmente, recordemos, a la máquina o equipo que se está conectando a la red de manera única, es decir, esta dirección entra a la misma red no se va a repetir, ¿no? Mientras que la porción de red nos dice qué equipos pertenecen a esta red. En este caso, a diferencia del anterior, la porción de red es idéntica en todos los equipos que pertenecen a la red. ¿Ya? Repito una vez más, la porción de host es diferente para cada equipo en la red y la porción de red es idéntica para todos los equipos que pertenecen a la red. Entonces, con la máscara, nosotros podemos definir si están o no están en la misma red, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? A través de una operación que se llama AND, una operación lógica que ustedes van a recordar de cursos anteriores, donde el AND nos dice que si los dos son 1, me sale 1, y si son distintos, me sale 0, ¿no? Entonces, si son igualitos, nos va a salir exactamente la misma respuesta para cualquier IP, siendo AND, bit a bit, con su máscara, que pertenezcan a la misma red. ¿Ok? Una vez entendido ese concepto, recordado si ustedes gustan, porque esto lo habíamos hablado la anterior semana, vamos a llamar M al número de unos que están en la máscara, ¿no? O sea, si tenemos aquí 20 unos, entonces vamos a llamar M igual a 20. Y N al número de ceros, ¿no? De tal manera que nosotros tendríamos 2 a la N posibilidades para hablar de la cantidad de direcciones que están dentro de la red. ¿Por qué 2 a la N? Porque esto nos va a determinar un número N de bits que van a pertenecer a la porción de host, ¿no? Entonces los bits solamente pueden tener dos valores, ¿no? O es 1 o es 0. Entonces, si es 0, pues tendríamos que la máscara va a definir directamente que al hacer antes esto sale exactamente lo mismo. Si es 1, lo va a volver 0. Entonces no es tanto importante lo que tengamos en la máscara aquí, pero sí es importante la porción de host dentro de la dirección IP. En ese sentido, recordemos que como tienen dos, tendríamos solamente dos posibilidades por cada bits, ¿no? Con 2 bits tenemos ya 4 posibilidades, con 3 bits tendríamos 8 posibilidades, y así 2 a la n posibilidades o combinaciones, si ustedes gustan, de direcciones IP, ¿no? Entonces, si limitamos a n, vamos a tener 2 a la n, ¿no? De ahí sale este numerito de acá, ¿no? 2 a la n, ¿no? Entonces, según el Internet Engineering Task Force, no podemos colocar cualquier cantidad de direcciones IP, ¿no? Nosotros estamos limitados a 2 a la n menos 2, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a tener la IP de red, que es la primera IP donde todos los
bits de la porción de host, es decir, los bits de la última parte de la dirección IP, se hacen 0, ¿no? Ahí le vamos a llamar IP de red, ¿no? Y es la primera dirección de la red porque nosotros empezamos a contar desde 0, ¿ya? Luego tendríamos la última dirección IP que se llama la dirección de difusión o broadcast, en la cual directamente nosotros tendríamos que tener en cuenta que esta broadcast sería en puro unos la dirección IP de red, ¿no? Entonces, para ponernos en claro, vamos a tener esta porción que ha definido la máscara, pero en lo que es la dirección IP con puro unos. Mientras que en el caso de la IP de red, nosotros veríamos directamente con puros ceros, ¿no? O sea, repito, la primera dirección IP o IP de red está reservada y la última dirección IP o IP de broadcast o difusión también está reservada. No se la puede asignar a ningún equipo, ¿no? Entonces, adicionalmente, nosotros vamos a utilizar una dirección extra en las redes de área local, ¿sí? Esta dirección la vamos a asignar a lo que es la puerta de enlace, ¿no? Generalmente no vamos a definir ninguna red que no se conecte hacia internet, por lo menos, ¿no? En ese sentido, necesitamos que la red tenga una opción de salir, ¿no? De ahí nosotros tendríamos la IP de red, la IP de difusión y lo que sería la IP de la puerta de enlace. Ahí hablaríamos de 3 redes, ¿no? Entonces 2 a la n-3 sería la cantidad de hosts realmente que nosotros podíamos equiparar en la red, ¿no? Donde hablaríamos de la parte de host para cualquier equipo que esté en la red, ¿no? Puede ser una computadora, puede ser un celular, puede ser una impresora o incluso un microondas si tiene puerto de red, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una tablita con esta idea, donde n hemos dicho que era la cantidad de ceros que hay en la máscara y m la cantidad de unos que hay en la máscara, y recordando que IP versión 4 tenemos 32 bits, entonces podríamos hablar de lo siguiente, ¿no? Vamos a empezar con n igual a 0. N igual a 0, ¿qué nos implicaría? 0 a la 2 a la 0 es 1. 2 menos 1, 2 menos 3 igual menos 1. ¿Ve? 2 a la 0, 1, menos 3, menos 2. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando hablamos de 0 o 1 para n, no tendría razón de ser, ¿no? A ver, ¿qué significa que salga menos 1, por ejemplo? A ver, en el caso de 2 a la 1. Estoy tomando un bit para mi porción de red y, perdón, para mi porción de host y mi red pues va a utilizar los otros 31 bits. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tendríamos la IP de red y la IP de difusión. Y no puedo colocar ni siquiera la puerta de enlace, por eso me sale menos 1. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de los 32 bits, es decir, n igual a 0? Bueno, entonces no hay la opción siquiera de que nosotros podamos colocar ni siquiera la IP de red y IP de difusión. Entonces ahí estamos hablando de que no se podría colocar un n igual a 1, ni un n igual a 0 menos todavía, ¿no? Por eso nos sale negativo. Ahora veamos qué es lo que pasa con n igual a 2. 2 al cuadrado es 4. 4 menos 3 nos sale 1 y ahí sí tendría relación, ¿no? Y bueno, voy a hacer una red para un solo equipo. Bueno, ahorita, por ejemplo, yo estoy conectado con lo que es Wi-Fi, ¿no? Pero muchos de ustedes están conectados con un celular, por ejemplo, a Internet, ¿no? Yo no le voy a dar 5 o 6 IPs para un solo celular. Entonces, en ese sentido, cuando usted se conecta con su celular o con su modem, pues la cantidad de IPs que vamos a utilizar es solamente uno por el equipo, porque es el único equipo que se está conectando a internet, ¿no? Entonces su puerta de enlace y
el equipo. De ahí tiene un número de hosts 1, ¿no? Si hablamos de IP versión 6, ¿no? M es más grande, ¿no? Porque estamos hablando de 128 bits. Entonces 128 menos 2 nos sale 126. Si hablamos de IP versión 4, 32 menos 2 nos sale 30. ¿No? Y la máscara, si nosotros ponemos esto en binario, lo haremos por si acaso. Sacamos la calculadora. La ponemos en opción de programador. Ahí ya está. Y ponemos, por ejemplo, en decimal 252. ¿No? Fíjense que aquí tenemos 6 unos y 2 ceros. ¿No? Todo lo demás que están puro unos, ¿no? Si ponemos en binario puro unos, 8 unos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como pueden ver, en decimal me sale 255. ¿No? En ese sentido, entonces tendríamos que todos los bits que están en 1 son separados por 8 bits, ¿no? De 8 en 8, un byte, 255, el segundo 255, el tercero también 255 y el último 252, ¿no? Vamos con n igual a 3. Entonces, a ver, lo vamos a poner el byte, otra vez abriré mi calculadora y vemos. Tenemos en binario 3 bits en 0, me faltarían 5, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 3 bits en 0 para completar el último byte, ¿no? Y ahí, como pueden ver, me sale 248. Voy a borrar, la siguiente es 4, entonces significa 4 bits, 1, 2, 3, 4 en 1 y los otros en 0, ¿no? No se olviden, estamos hablando de último byte porque obviamente estamos trabajando directamente con esto, ¿no? Entonces fíjense, aquí tenemos 4 unos, 4 ceros y esto me sale 240, que es el siguiente, ¿no? Vamos por ese binario y voy a convertir con m igual a 5, es decir, 1, 2, 3 bits en 1 y 1, 2, 3, 4, 5 bits en 0 y ahí tendríamos 224 en decimal. Vamos una vez más al binario, me voy a n igual a 6, 2 bits en 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 bits en 0. Y aquí tenemos que en decimal sería 192. Nos vamos al binario de nuevo y me voy a n igual a 7, un bit en 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits en 0 y lo que me da es 128, ¿no? Entonces los primeros 7 vamos a tener directamente acá, ¿no? Vamos a los siguientes. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tendríamos aquí 0, ¿por qué? Porque en este caso decimos n igual a 8, es decir, el último byte son puros ceros, cuando el 0 convertido en decimal sigue siendo 0 nomás, ¿no? Si le quitamos un 1 a 255 nos va a salir 254, ¿no? Eso sería para n igual a 9, porque estamos invadiendo ya el segundo byte con un 0. Para el siguiente teníamos 252, fíjense que se empieza a repetir, no hay necesidad de volver a convertir, ¿no? Luego 248, luego 240, 224, 292, y si siguiéramos, bueno, también va a ir creciendo. Pero ¿qué es lo que pasa con la máscara? ¿No? La máscara, si hablamos de M como notación Cisco, estaríamos hablando de que va a ir reduciendo su cantidad de bits. Obviamente está creciendo la cantidad de N y tiene que quitarle a M, ¿no? Fíjense, de 30 que teníamos inicialmente, se ha reducido hasta 18, por ejemplo, en el caso de n igual 14, ¿no? ¿Qué pasa con la cantidad de hosts? La cantidad de hosts va creciendo exponencialmente, ¿no? Mientras que la cantidad de IP simplemente es 2 a la n, 4, 8, 16, fíjense que es simplemente seguir la potencia de 2 a la n, ¿no? 1024, 248,
4.096, 8.192, 16.384. Miren, esta cantidad ya irascible para una red de área local, ¿no? No es muy eficiente, pero en todo caso, teóricamente se puede llegar incluso hasta n igual a 24, o más arriba todavía. Pero fíjense qué es lo que pasa con la cantidad de hosts, ¿no? Lemon crece paralelamente a esto, solo que restándole 3, ¿no? Entonces, lo que nosotros deberíamos elegir es, perdón, una porción de host lo suficientemente grande como para que entren todos sus equipos en la red y nada más, ¿no? Que sería esto de acá, ¿no? La cantidad de equipos que ustedes van a colocar podría venir como, por ejemplo, por defecto una red clase C con 253 hosts dentro de la red, que es para la mayoría de los casos suficiente, ¿no? Por eso que yo utilizo tanto la IP versión 4 en clase C, ¿no? Porque es justamente 3 bytes de porción de red y 1 byte de porción de hosts, ¿no? Es lo que nos dice directamente la máscara de red clase C, que es /24 notación Cisco, de ahí la M, o en el caso de ponerlo en decimal, 255.255.255.0. Ahora, veamos un ejemplito de cómo utilizar la tablita de hace un rato, ¿no? Si queremos asignar 20 equipos a una red, la máscara que deberíamos ir es entrando por este lado, ¿no? Pues buscamos, 1 no se me sirve, es mayor que 20, 5 no me sirve, 13 no me sirve, 29 sí es mayor que 20, entonces sí podemos utilizar. Y entonces nuestra máscara en IP versión 4 va a ser /27 o, si gustan, 255.255.255.224. Entonces, de la tabla nosotros tendríamos ese resultado. ¿Ok? Veamos otro ejemplito. Vamos a querer 505 equipos en una red LAN y nosotros vamos a decir, bueno, cuál será nuestra máscara. Entonces buscamos otra vez por acá, entramos aquí, ¿no? Y encontramos el más bajo, que sería este de acá, ¿no? 509. Siempre entramos por el lado del host, por si acaso, cuando hablamos de cantidad de equipos, ¿no? Y la máscara adecuada sería /23, o si quieren 255.255.254.0. ¿Ok? A ver, haremos un ejemplito para que no digan solamente lo que sea memorizado o algo así. Voy a hacer exactamente el mismo ejercicio y le voy a pedir a uno de ustedes que me diga un último ejercicio. Vamos a trabajar. No he grabado. Una vez más. A ver, los que están conectados. Le voy a solicitar así al azar. Son 24 conectados. Voy a conectar, a ver, por ejemplo, aquí a Jonathan Sarsuri. ¿Estás por ahí? Sí, ingeniero. Dime un número eh, entre 5 y 16.000. 64. 64. Está bonito tu número. Gracias. Decimos 64 equipos, ¿no? Voy a copiar la misma tablita, ¿ya? Entro a mi tablita por el lado de host, ¿no? Voy a ponerle al mismo formato todo. Ya. Entonces, entro por acá, hemos dicho, ¿no ven? Y veo acá, hay que tener cuidado con no entrar por esta otra, ¿no? Porque si se fijan, 64 nos dijo el compañero.
parecería que esta serviría, pero si se fijan, no. ¿Por qué? Porque me he hecho 64, no 60. ¿No? Y aquí máximo yo tengo 61 equipos. ¿No? 64 menos 3 me sale 61. Entonces esta no me sirve. Tengo que irme a la próxima, que es esta de acá, 125. Uso esta, mi IP versión 4 sería /25 y mi máscara 255.255.128.0. ¿No? Entonces de la tabla, todo esto podemos eliminar. M va a ser igual a 25 y la máscara sería 255.255.255 y ya no 0, sino 128. Es facilito, ¿no? Esto de usar la tablita. Ya vamos a hacer el teléfono. Lo voy a compartir por allá. Les voy a presentar una aplicación que se lo pueden descargar gratuitamente. Se ve mi teléfono, ¿no? Entonces, aquí en mis herramientas yo tengo esta de acá, que se llama Ping Tools. ¿No? Bueno, ahorita me está diciendo que me estoy conectando a internet a través de Entel, pero lo que nos interesa es esta de acá, lo que sería la calculadora IP, la última opción. Entonces ahí, por ejemplo, voy a elegir una red clase C, por ejemplo 55.8, un IP cualquiera, y me doy una máscara de red de las que hemos calculado hace un rato, ¿no? Por ejemplo, lo que me ha dicho ahorita su compañero con 128. ¿No? Entonces, yo tengo esta IP de red y puedo calcular directamente, ¿no? Me dice la IP de red, la máscara, el wildchart, que eso me sirve para enrutadores, la primera dirección que yo puedo utilizar, que sería la 1, y en este caso la última, que sería la 126. ¿No? La IP de transmisión o difusión, que sería la 127. ¿No? Entonces tenemos hasta 126. ¿No? Generalmente cuando estamos en clases presenciales les hago hacer un softwarecito acá, ¿no? Medio difícil va a ser poderlo revisar a los 30 personas que están en nuestro curso, ¿no? Pero es relativamente sencillo de aplicar, ¿no? ¿Para qué nos serviría esto? Digamos que me dan estas características, no, otra cosa, para que no sea una red clase siempre. Se le ocurre comprar a uno de ustedes una dirección pública, por ejemplo, 287.124.3 y me dice que 252, digamos, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos, en este caso, por ejemplo, la dirección 287.124.0, que sería mi dirección de red,
La máscara de red sería con 252, el wildcard 3, la primera dirección disponible la 1 y la última la 2, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, me ha puesto lo que es la dirección con puerta de enlaces. No solamente tenemos dos direcciones IP disponibles y una de estas la voy a tener que colocar a mi router y el otro voy a tener que colocar a al equipo de la puerta de enlace, ¿no? ¿Por qué digo mi router? Porque generalmente yo voy a utilizar una dirección IP para esto, así pública, ¿no? O voy a poner un servidor o voy a poner un router, ¿no? Y voy a colocar un enrutador, ¿no? Entonces, quiero copiar otra vez. Entonces, vamos a colocar, bueno, si alguien quiere comprar por $3, ahí la opción del Pro, que no les haga anuncios, es la única diferencia. Entonces, mi primer ejercicio, calcular utilizando lo que sería la calculadora IP, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio utilizando el software del Packet Tracer, ¿no? Vamos a utilizar la red 192.168.1.0 y lo vamos a dividir en dos, ¿no? Entonces, para ello voy a utilizar el Packet Tracer. Este simuladorcito lo utilizamos en laboratorio, espero que todos se hayan descargado para poder hacer el laboratorio de hoy, que es justamente lo que estamos trabajando hoy día. ¿No? Tengo mi red y voy a utilizar 4 hosts, 1, 2, 3 y 4. Entonces tendríamos mis 4 equipitos en la red, los voy a conectar. Siempre de Fast Ethernet a Fast Ethernet. En este caso no importa el puerto que estemos colocando porque estamos hablando de una red de área local, ¿no? Entonces voy a ponerle a cada una de estas una dirección IP, ¿no? Entonces para ello decía la 192, 168, 1, 129 le voy a poner a esta. Fíjense que viene con la máscara clase C, perdón, respectiva. A este de acá le voy a poner 1, también con la misma que es máscara. A este de acá le voy a poner 126. Le estoy poniendo estas a propósito para que luego veamos por qué se va a dividir en dos, ¿no? Y finalmente a la última le voy a poner 254. ¿No? Entonces, recordamos, aquí le he puesto la 1, aquí hemos puesto 126, aquí hemos puesto 129, aquí le hemos puesto 254. Y podemos observar que hay conexión entre todas. Vamos a chequear que lo que les acabo de decir no es falso, ¿no? Entonces probamos y hacemos ping
y le ponemos 192, 168, 11, me responde. Para la 126 también me responde. Para la 129 también responde. Y finalmente para la 254 también hay respuesta, ¿no? Estoy probando desde este lugar. Bueno, en realidad, como es bidireccional, desde cualquiera debería dar. También podemos probar con este sobrecito, que es exactamente lo mismo que es el ping. Y aquí va a decir que es exitoso, que sí hay conexión, que sí hay conexión. Y aquí hemos probado y también hay conexión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos asegurarnos de que es una red completa, ¿no? Con esto entonces tendríamos que rosadito. Entonces con esta máscara una vez más, a ver. Tendríamos una sola red, ¿no? Ahora, esto nos va a servir siempre y cuando tengamos la máscara 255, 255, 255 y 0, ¿no? Ahí tendríamos entonces una sola red, en este caso, que sería dada por esta máscara de red, ¿no? Entonces todo lo que está en rosado ahorita nos va a implicar que es efectivamente una sola red. Ahora le vamos a modificar nada de la dirección IP, sino vamos a cambiarle la máscara, ¿no? Y para que solo entre en 128, fíjense, según nuestra tablita, para que entre la mitad de 256, es decir, 128, vamos a utilizar esta máscara 255, 255, 128. Entonces, hacemos la prueba con esa máscara en nuestro ejercicio de lado. Entonces le vamos a cambiar a 255, 255, 128, que es lo que vamos a cambiar, ¿no? No a una, sino a todas las máscaras vamos a cambiar, ¿no? 128. Aquí también. Cambiamos la IP. 128. Y finalmente aquí, de la misma manera con 128, ¿ok? Entonces, todas están ya con 128. Ahora observemos qué es lo que pasa con el caso de conexión entre esta y esta. Exitoso. Entre esta y esta también debería salir exitoso. Pero, ¿qué pasa si hacemos cruzado? De lado a lado ya no se va a tener, ¿no? Nos va a salir una falla, ¿no? Falla. Y aquí también falla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros vamos con mayor detalle aquí, ¿no? El destino fíjense, cuando están en el mismo lado, ¿no? 129 y 254, da. Cuando no está en el mismo lado,
no da. Ahora, esto no es casualidad, ¿no? Porque resulta que si nosotros analizamos, vamos a tener que se ha dividido en amarillito en dos redes, ¿no? Una que sería esta de acá y la otra que estaríamos hablando que sería esta de acá. Entonces tendríamos una división que estaría dada por la nueva máscara 255, 255, 255, 128. Entonces aquí en esta parte amarilla nosotros habíamos obtenido lo que sería una división de red, ¿no? A esta división de red le vamos a llamar subnetting, ¿no? De subred, ¿no? Subnetting, ¿no? Por su abreviación en inglés. Entonces lo que acabamos de hacer es una división de subred que estaríamos esperando que lo vayan a manejar directamente en lo que sería este último ejercicio que yo estoy esperando que lo realicen para la próxima semana, como siempre. Ok, entonces dicho esto, acabamos la clase. Si no hay alguna preguntita.